del versículo 8 al 19. Y considerando, hermanos, la continuación de esto, los beneficios de la justificación por la fe, en el capítulo 5 de esta carta de Pablo a los romanos, y vamos a continuar leyendo el verso 8, quedamos en el 7 de la semana pasada. El 7 decía: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno, hablando, cierto, de la justificación y del sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de los que han creído en él. Después continúa diciendo: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una versión que se llama Biblia de Jerusalén, que traduce de la siguiente manera estos versículos: mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Entonces Él reveló su amor por medio de la muerte de Jesucristo. De eso no hay duda, ¿cierto? No tenemos duda de eso, de que el amor se revela por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús. La culpa del pecado ha sido quitada por medio de la muerte de Cristo. Entonces, en ese punto ya Dios ahora extiende sus brazos para salvarnos por medio de su gracia. Muertos en delitos y en pecados, y Él nos justifica por medio de la fe. Nos toma, ¿cierto? Porque como estamos muertos, no tenemos ninguna posibilidad nosotros, hermanos, de poder hacer algo, de poder acercarnos a la salvación o de poder acercarnos a este Dios maravilloso, el cual nos salvó. No teníamos opción, sino que Él nos resucitó, como dice la Escritura, juntamente con Cristo, nos resucitó, puso en nosotros la fe, nosotros creemos en Él ahora, ¿cierto? Y estamos justificados para salvación. Así es como opera la salvación, hermano. No es que usted quiso un día ir a la iglesia, en que usted le nació ir, ¿cierto? O le nació estar en un lugar o buscar al Señor. No, no. Eso no es, porque si no, si fuera así, hermano, tendríamos un mérito, ¿cierto? Y cuando usted llegue al cielo va a decir: no, es que yo creí. Ah, usted creyó, sí, yo creí. A mí me dieron ganas de ir a la iglesia. Yo tenía a mi mamá que siempre fue evangélica y siempre me hablaba, y un día me dieron ganas de ir a la iglesia. Sabemos que no es así, ¿cierto? Sabemos que cuando está esa necesidad, cuando está esa gana, hermano, ese deseo de estar aprendiendo la palabra del Señor, de querer escuchar predicación, de querer escuchar alabanza, de querer tener comunión con Dios, ese es el perseverar de los santos. Cuando usted no lee, cuando usted no ora, cuando usted no escucha alabanza, cuando usted viene el día domingo aquí, escucha la palabra, levanta las manos, canta una alabanza, y el día lunes se le olvidó el Señor, se le olvidó todo y vive una vida secular, como cualquier otra persona. No se escucha predicación, no está ese deseo, ¿cierto?, de querer, porque yo creo que a todos nos pasa eso, que necesitamos, ¿cierto? Necesitamos una palabra, una predicación, escuchar de repente alabanza, porque en el mundo, claro, ¿cierto? A lo mejor escuchamos música secular o lo que sea, pero esa es parte de la vida y de los sentimientos del ser humano. Pero ¿qué es lo importante? De que yo sienta esa necesidad, ¿cierto?, de que no te atrape el mundo, y eso lo vamos a estar viendo más adelante el Romano cuando habla de no amoldarse al sistema de este mundo, sino que sea todo balanceado, hermano, balanceado. Porque todo lo que ha creado Dios es bueno en sí. Somos nosotros los que pervertimos las cosas, hermano. Somos nosotros los que exageramos, somos nosotros los que nos vamos a los extremos, siempre. O es muy bueno o es muy malo, nos vamos a los extremos, entonces eso está mal. Entonces, por medio de el amor, o sea, por medio de la muerte de Jesucristo, ¿cierto?, fue revelado ese grande amor, y la culpa del pecado fue quitada en nosotros. Del domingo pasado consideramos 6 de los 8 beneficios de la justificación, que era, en primer lugar, que teníamos paz. Justificados, ¿cierto? Tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en guerra. ¿Ya? Y recuerden quién se reconcilió con el hombre, el mismo Dios. No nos reconciliamos nosotros con Dios, no es que nos acerquemos a reconciliarnos nosotros. También lo leímos, los apóstoles, ¿cierto?, que decía que Dios por medio de nosotros es como Él propone y pone en la mesa ahí la reconciliación. Y después los apóstoles dicen: nosotros les rogamos que la acepten. En una forma, ¿cierto?, de evangelizar. En segundo lugar tenemos el acceso. En tercer lugar, la esperanza, y este acceso, ¿cierto?, a la gloria de Dios. Y la esperanza, ¿cuál es la esperanza? Que el día de mañana estaremos ¿dónde? En el cielo, ¿cierto?, con nuestro Señor. Esa es la esperanza que tenemos, la esperanza bienaventurada que también habla. Tenemos también el triunfo en medio de las dificultades.
en medio de las pruebas, en medio de las dificultades de la vida, de la escasez, tenemos triunfo. ¿Por qué? Porque descansamos en el Señor. Tenemos en quinto lugar el amor de Dios. Y eso no hay para qué explicarlo, ¿cierto? Y en sexto lugar, el Espíritu Santo, que también es el que es el consolador, es nuestro consolador que dejó nuestro Señor Jesús cuando dijo, me voy, ¿cierto? Que Él era el primer consolador, Cristo, me voy, pero daré otro, dice consolador. El Espíritu Santo, el cual estará con vosotros, el cual los guía a verdad y a justicia. Ese es el que tenemos ahora nosotros, el cual no nos deja que hagamos lo que queramos, sino que siempre está ahí diciéndonos que no, que está mal, diciéndonos lo que está mal y lo que no debemos hacer. Él está ahí siempre, hermano, en nosotros. Después, en séptimo lugar, que es la liberación de la ira. Dice el verso 9, con mucha más razón, leyendo el 8 nuevamente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucho más. ¿Justificados en qué? Por su sangre. Esta es la ira de la que hablaron los profetas, hermano. Sofonía, en el capítulo 1, verso 15, habló de esto, dijo, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, de curiosidad, de oscuridad, perdón, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Cuál sería aquel día? Lo que Jesús llamó la gran tribulación. Ese es el día de la ira. Hay una controversia sobre esto, hermano, que dice si la iglesia va a pasar la tribulación o no va a pasar la tribulación. Post-tribulación o pre-tribulación. Hay una contienda entre cristianos por eso. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo pienso que no, personalmente, porque la escritura, cierto, bien lo decimos siempre, se interpreta a sí mismo. Aquí nos está diciendo que la ira no estará, que seremos salvos de la ira. Dios no pone ira en sus hijos, ¿cierto? Cuando nos corrige, al igual que nosotros como padres, cuando corregimos a nuestro hijo, no lo golpeamos con ira, ¿cierto? Con el deseo de herirlo, de dejarlo mal, de maltratarlo, de dejarlo mal, sino que se corrige con corrección, con un amor de padre. Entonces Dios no nos va a hacer pasar por esa ira de la gran tribulación, porque ese será el gran día de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo va a estar su iglesia ahí? Yo pienso que no, que seremos arrebatados a lo mejor vamos a morir antes, no lo sabemos, o a lo mejor vamos a ser llevados a los cielos de forma colectiva, tampoco lo sabemos. Por eso hay que estar siempre perseverando en comunión con el Señor, porque no sabemos el día en que vamos a partir, hermano, a la presencia de nuestro Señor. No lo sabemos. Puedo partir yo primero, un hijo mío, uno más joven, o uno anciano puede durar muchos años. Entonces, no, eso es algo que no, aunque suene a lo mejor un poco mal, pero no nos debe preocupar la muerte, hermano. Cuando usted está en Cristo, la muerte es algo trivial. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos muestra que nosotros estamos aquí de paso. Y si estamos de paso, cuando usted viaja a algún lado, sale de su casa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que quiere después? Bueno, al menos a mí me pasa, yo quiero volver a mi casa, yo quiero puro volver a mi casa. Entonces, ¿qué debería pasarnos a nosotros siendo cristianos y que la escritura nos dice que somos peregrinos en esta tierra? O sea que vamos de paso. ¿Cuál debería ser nuestro deseo, nuestro anhelo? Volver a regresar a casa, ¿cierto? Regresar a casa con nuestro Señor. Entonces Pablo nos dijo que los creyentes estarán y permanecerán a salvo de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. Estos son los que han sido salvos por medio de Cristo. Dios nos salvó en el pasado de la pena del pecado. Constantemente nos salva en el presente del poder del pecado y nos salvará en el futuro de la presencia del pecado. Dios nos salvó, Dios nos está salvando y Dios nos salvará en el futuro. O sea, es algo que no se va a perder, hermano. La salvación es algo que no se pierde. Entonces queremos decir con esto que todo creyente partirán de esta tierra en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia o antes, ¿cierto? Como bien lo mencionamos recién. O sea, cuando Cristo llame a su iglesia. Y no pasarán por esta tribulación. ¿Por qué? Porque no es para el cristiano, no es para sus hijos.
Usted jamás va a querer algo malo para sus hijos, que pasen por algo, si bien Dios nos hace pasar por pruebas, por dificultades, que en nuestro parecer, ¿cierto? En nuestra cabecita de pollo, pensamos que son cosas malas, pero no son cosas malas. Las pruebas no son cosas malas. Debemos aprender de los apóstoles, hermanos, ellos se gozaban en la tribulación. Esteban, cuando lo apedrearon, cuando lo mataron, ¿qué dijo? Señor, no les tome en cuenta este pecado. Él no estaba quejándose, a lo mejor sí, ¿cierto? Por las piedras le dolía su cuerpo. Pero él no vemos un Esteban maldiciendo, un Esteban diciendo, Señor, derrama tu ira en esta hora porque están azotando, están maltratando a tu hijo. Y muchas veces creemos eso, nosotros como somos hijos de Dios somos intocables. Y no es así, hermano, al contrario, cuando estemos en la dificultad debemos ser siempre humildes, humildes y aceptando la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque le cueste, aunque su carne diga lo contrario, aunque su mente diga lo contrario, que también lo vamos a estar viendo cuando habla de la mente, acá en Romanos también, más adelante, capítulo 12. Ahora no es porque lo merezca, hermano, que el creyente escapará de ese día de la ira. Alguno podrá pensar eso, ¿cierto? Lo merezco. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. No, no lo merece, porque eso vino antes. Solo y exclusivamente porque hemos sido salvados por la gracia de Dios, somos salvos por la gracia y vivimos nuestra existencia actual por la gracia de Dios. Todo es por gracia, hermano. Hemos sido salvos por gracia. Dios nos está perseverando ahora. ¿Por qué? Por gracia. Porque Él es el que opera en nosotros, hermano. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía a diario. Y en el futuro lo tenemos garantizado. El futuro está garantizado si estamos en Cristo. Porque todo es por gracia. Y en la eternidad nos espera, ¿cierto? El cielo. ¿Y por qué? También por la gracia. Entonces leímos el 9, mucho más, pero pues mucho más ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Después dice en el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, aquí está dando una garantía al 100%. Garantía. Aquí no hay letra chica, no hay nada, hermano. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mucho más estando reconciliados ya, por hermano. Mucho más. Y el pensamiento aquí es que mientras en realidad éramos enemigos de Dios, Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo para morir por nosotros, que no es cosa menor. Y ahora, cierto, que hemos sido traídos al lugar de aceptación y hemos sido unidos a Cristo, entonces Él está mucho más propenso, mucho más dispuesto a guardarnos y a entregar, cierto, esa seguridad en nosotros, en nuestro nuevo estado, que es el estado de salvación. Estábamos en tinieblas, a este lado en tinieblas, cierto, Dios nos ve en las tinieblas, Él nos toma y nos pone en la luz de Cristo. Y ahí ya tenemos comunicación con el Padre por medio de Cristo. Entonces, Cristo ahora vive para guardar a los suyos. Una tarea mucho más simple, ¿cierto?, que morir en la cruz, que pasar por ese vía crucis de Cristo, su camino al crucificio. Es algo mucho más simple, entre comillas, ¿ya? Porque sabemos que todo opera de parte de nuestro Dios. Entonces Jesucristo murió aquí para salvarnos y se sentó a la diestra del Padre para mantenernos seguros en la salvación y la vida eterna. Él reina ahora, ¿cierto?, a la diestra de nuestro Dios. Ahí está sentado Él gobernando. Él es nuestro abogado al día de hoy. Y ese es el mensaje también que nos muestra el libro de Hebreos, hermano, en el capítulo 7, verso 25. Dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué más? Otra garantía, hermano. Puede también salvar perpetuamente. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. Para siempre, no tiene término, no tiene final, perpetuo. A los que por él se acercan a Dios, por Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, una intercesión constante, constante. Siempre está Él intercediendo por nosotros. Recuerden que el Espíritu, recuerden que dice la palabra que
cómo debemos orar, que si sabemos cómo orar nosotros, dice que no sabemos ni siquiera cómo orar, sino que el Espíritu de Dios interfiere por nosotros con gemidos indecibles, eso dice la Escritura. Entonces Él está siempre ahí, hermano, siempre. Entonces, no sé si lo mencioné en la reunión de varones o la semana pasada, cuando hacemos nosotros a Dios mentiroso, porque pedimos perdón por un pecado y no nos sentimos perdonados. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que usted le pide perdón a Dios y después diga, no me siento perdonado, voy a orar de nuevo, voy a volver a pedirle perdón a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Debemos pedir perdón y Él nos va a perdonar. No hay más. Él nos dice, si te sientes perdonado, hijo mío, bien. Si no te sientes perdonado, vuelve a arrodillarte y ahí estaré yo esperándote. No, hermano, no. Usted tiene que aprender, hermano. Aquí no se trata de ser frío espiritualmente, porque muchas veces lo toman de esa forma, de que uno es frío espiritualmente. Pero no, la palabra es tan simple y es fe. Si te dice pide perdón, yo te perdono, eso es. Y la fe es que yo creo en eso y así es. Y sigo caminando y sigo mi rumbo. Y lo otro quedó atrás. Y mucha gente peca en eso, hermano, y es un pecado grave porque usted está haciendo a Dios mentiroso. O sea, la palabra miente. Entonces ahí debemos tener mucho cuidado, hermano, con eso. Entonces, si Dios me salvó a mí siendo yo pecador, impío y enemigo suyo, ahora que soy su amigo, me mantendrá salvo. Y el verso 11 continúa acá en Romanos y es el punto 8, que es gozo y alegría. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces el 9 lo leímos recién, dice, para que vamos conectando los versículos, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por medio de Cristo, ¿cierto? Por medio de la reconciliación. Y dice, nos gloriamos en Dios. ¿Qué es gloriarse en Dios? Alegrarse en Él, hermano. Alegrarse en las promesas de que Dios nos ha entregado. Todas las promesas que están en la Escritura son para sus hijos, para usted. Usted las puede tomar, usted las puede hacer efectivas. Están ahí en la mesa, llegar y tomarlas. No son para el mundo, no son dádivas para el mundo, son para nosotros. Por eso debemos gloriarnos en Dios, confiar en Él, saber quién es Dios, cómo Él opera en nuestra vida como cristianos. Y todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido reconciliación, por medio de Cristo. Entonces, esta es una de las declaraciones maravillosas de la Escritura, hermano. Quiere decir que donde quiera que estemos, cualquier que sea nuestro problema, podemos gloriarnos y regocijarnos en Dios. Podemos regocijarnos de quién es Él, que vive y en la salvación el que Él ha provisto y estuvo dispuesto a salvarnos, a nosotros pecadores, y llevarnos a su presencia en un futuro. En eso debemos gloriarnos, hermano. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Nos ahogamos en el problema, nos ahogamos en la dificultad, nos ahogamos en el dinero, nos ahogamos en cosas que no tienen sentido, hermano. Muchas veces nos ahogamos y vuelvo a decirle, hacemos la palabra de Dios mentirosa. Porque a veces nos falta o tenemos necesidad y nos ponemos a meter la mano, ¿cierto? Donde no debemos. Y muchas veces Dios está trabajando por nosotros. Cuando debemos confiar en Él. Confiar, ¿cuesta? Sí, porque hay una batalla que es de la carne y del espíritu, hermano, y siempre estará ahí. Pero debemos nosotros tratar siempre de vencer esas batallas y gloriarnos en el Señor y confiar en Él, porque cuando Él dice que nada nos va a faltar, cuando se acuerdan que vimos que las aves del cielo no se preocupan, no andan preocupadas de qué van a comer, mañana qué vamos a hacer de almuerzo, le dice la señora pájara al pozo pájaro, ¿qué le hago de almuerzo mañana, mi amor? Sino que ellos viven, ¿cierto? Y Dios los alimenta, Dios los sustenta, Dios les da abrigo, Dios les da el agua, el alimento, todo lo necesario. Y después y decía, ¿cuánto más entonces a vosotros que son mis hijos? ¿Cuánto más? Si Él alimenta a las aves y se preocupa de ellos, ¿cuánto más a nosotros? También hablamos que no significa, ¿cierto?, que nos quedemos sentados y que Dios mandará la provisión a la casa. No, hay que salir a buscar y Dios bendice cuando uno busca, Dios bendice cuando uno se esfuerza, Dios bendice cuando uno se sacrifica, hermano. Él bendice. ¿Ya? Ese es el punto.
Entonces debemos gloriarnos, regocijarnos en quién es Él y por qué Él nos ha salvado, hermano, a nosotros. Nos ha salvado y en un futuro nos llevará a su presencia. Y ha preparado un plan debido a su amor por nosotros. Entonces acá surge una pregunta. ¿Acaso esta realidad nos llena de alegría nuestro corazón? ¿Llena de alegría su corazón, hermano, lo que estamos viendo? Esa garantía que tenemos en Cristo. No escuché ni una más. Debería, ¿cierto? Debería llenar nuestro corazón de gozo y de alegría. Aunque a veces no nos mostremos la cara, ¿cierto? Que andamos enojados o tenemos la cara como que parece que andamos enojados. Pero así es la cosa. Pero la realidad, hermano, es que debemos gloriarnos en el Señor. Y eso significa en la tribulación, en la angustia, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia. Y también dice que debemos regocijarnos con el hermano. Si el hermano está triste, ¿qué hacemos? Todos tristes. Si el hermano está contento, todos contentos. Como decimos, ¿cierto? Acá, causa común. Causa común con el hermano. Si el hermano necesita, todos ayudamos. ¿Por qué? Porque todos un día necesitamos ayuda, hermano. Siempre la vamos a necesitar y del índole que sea. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo, hermano, al reflexionar sobre estos 8 beneficios y considerar el octavo espontáneamente, se regocija en Dios. Todo esto trae un regocijo. Desde el verso 1 hasta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 que estamos viendo ahora, son todas promesas de Dios, hermano, que son para nosotros. O sea, te está diciendo, yo te voy a salvar por medio de Cristo, yo te llamé, yo puse la fe en ti, tú después creíste, después que puse esa fe, y ahora yo te estoy salvando continuamente, continuamente. Pero Señor, ¿alguna vez me voy a perder? ¿Alguna vez me voy a alejar de ti? No, dice él, no. Aquí hay garantías, garantías. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios inmutable. Él no cambia, hermano. Él no cambia de parecer como nosotros. Que nosotros un día pensamos una cosa y el otro día amanecemos pensando otra. Cambiamos de parecer con respecto a un tema. Él no. Este plan de salvación nació en su corazón por cuanto es un plan inmutable, algo que no va a cambiar jamás. Después comienza Pablo a hablarte de la santificación del creyente, visto ya como un santo. ¿Usted se considera santo? Santo, ¿cierto? La palabra dice que somos santos de Dios. Santo significa apartado. Dios nos tomó, nos apartó, ahora somos santos en Él. Entonces la primera sección trató acerca del tema de la salvación del pecado. De la salvación, bien digo, del pecado. La segunda sección trata el tema de la santificación y Dios en su salvación nos declara justo a los pecadores. Pero Dios quiere hacer algo más que declarar justa a una persona. Quiere algo más, ¿cierto? Y la justificación no nos convierte en una persona justa. Significa que ante la Corte Santa de Dios, ante el Tribunal Celestial, un pecador perdido ha sido y declarado justo, pero su corazón no ha sido cambiado, ¿cierto? Porque a veces la gente ve a una persona nueva que llega al Evangelio, pero y sigue haciendo las cosas que hacía antes, ¿cierto? Pero está bien, porque no es que yo llego a la iglesia y ¡pum! Ya se me salen todos los vicios, todo lo que yo hacía, lo malo, y salgo ahora afuera iluminado así, ¿cierto? Como un super saiyajin de santidad. No, ¿cierto? Sino que comienza la renovación. Dios dice, yo te tomo, ahora eres mi hijo, y Él empieza a limpiarte poco a poco y a sacar todo lo que está en ti. Entonces es un proceso, ¿cierto? Es un proceso que empieza en nuestra vida, no es algo así mágico y espontáneo. Entonces sería un error pensar que Dios tiene la intención de dejar a un pecador en su estado. Dios quiere hacer de nosotros la clase de persona que tendríamos que ser, así como Dios tiene un plan de salvación que no solo declara justo al pecador, sino también va a convertir el pecador en una persona justa. Justa, eso es lo que es el camino, esa es la meta, ser justo. Entonces Dios provee, es decir, Dios provee un camino para que un pecador pueda crecer espiritualmente. Te toma, ¿cierto? Y te dice, ya, ahora comienza una nueva etapa en tu vida, una nueva etapa. Y comenzamos a caminar con el Señor y ya nuestra vida comienza a cambiar. Poco a poco comenzamos, ¿cierto?, a cambiar en el Señor.
Y progresivamente es algo progresivo, ¿cierto? Y la santificación también se va viendo a lo largo del tiempo. Y ahí es donde Dios nos hace apartados, separados para Él. Ahora ya nos toma, ¿cierto? Nos deja ahí, ya somos sus hijos. Ya el diablo ya no se puede enseñorear de nosotros, hermano. Así que cuando a usted le pase algo, no diga el diablo metió la cola. O no le eche la culpa al diablo. Porque, hermano, aunque usted no lo crea, hay muchos cristianos que le echan la culpa al diablo de lo que les pasa. Y el diablo parado al lado de ellos diciendo, oye, ¿qué es tu culpa? Entonces él no tiene, hermano, potestad sobre nosotros. Recuerden que Jesús le dijo a Pedro, le dijo el diablo te pidió prestado para darte un remesón. Y él no le dijo que no, ¿cierto? Sino que le dijo, pero yo estaré ahí contigo, Pedro. No le dijo que lo iba, no, ¿cómo se te ocurre, Pedro? Tú eres mi hijo y aquí está, y tú al ladito mío. Nadie te va a tocar, nadie va a hacer nada contra ti. No, ¿cierto? Lo dejó. ¿Para qué lo dejó? Para ver si Pedro era realmente un cristiano, o lo dejó para ver que Pedro se diera cuenta en qué estado estaba su espiritualidad. ¿Para qué piensa usted que fue? La segunda, ¿cierto? Y lo mismo pasa con nosotros, hermano. Si no es que Dios nos entregue al diablo para que nos dé un remesón de repente y todo lo que sea, pero es para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos espiritualmente, hermano. A eso se refiere. Y a Pedro le pasó lo mismo. Recuerden que él negó al Señor, lo insultó, hermano, le dijo groserías, yo no conozco en el original griego, no lo conozco. Y es así, hermano, a ese estado. Entonces imagínese cuán grande es el amor de Dios que permitió todo eso. Y después, ¿qué pasó con Pedro? Se vino su mundo abajo por completo, hermano. ¿Por qué? Porque lloró amargamente. Y eso es lo que muchas veces debe pasarnos a nosotros. Debemos llorar amargamente, debemos sufrir lo que Dios tiene para nosotros y no ponernos a renegar. Judas no, por cierto, Judas la hizo y fue y se ahorcó. Ahí se acabó todo. La hizo cortita. Pedro no. Y después fue uno de los grandes apóstoles, hermano. De los más grandes apóstoles que nos muestra la escritura enviado a los judíos. Después el resto del capítulo recibe la denominación de santificación potencial. Porque se trata de un tema difícil de entender, hermano, difícil de aceptar también. Y los teólogos lo clasifican este tema como la doctrina de la supremacía federal de Adán y de Cristo. De ambos, ¿cierto? Sabemos que Adán fue el primer en el cual nosotros estamos representados y después Cristo habla del postrer Adán. Entonces la idea de poder entender esta sección, hermano, significa que un solo hombre actúa en nombre de todos los hombres, Adán. Y Adán y Cristo son los representantes de la raza humana. Adán, según los versículos 12 al 14, fue cabeza natural de la raza humana, cuyo solitario acto de desobediencia hundió a todo su linaje en pecado. Gracias, Adán. Entonces, por él todos hemos hechos pecadores, por Adán, debido a este acto. Entonces estamos tan vitalmente unidos al primer padre de la raza humana que antes de que tuviéramos una naturaleza pecaminosa, hubiéramos cometido un pecado, ya éramos pecadores. Éramos pecadores ya. Entonces el pecado de Adán nos fue imputado a nosotros. Verso 12 dice, hablando de la supremacía de Adán, por tanto, vamos a devolvernos cierto al 11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces ahora dice, por tanto, ¿qué? Por consiguiente, ¿cierto? Por lo que hemos leído en los versículos del 1 al 11. Por tanto, todos los versículos anteriores, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos, todos. Ninguno puede decir, yo pude haber estado en ese lugar, ¿cierto? Y hubieran cambiado las cosas, hubieran sido diferentes. Entonces tenemos que entender, hermano, que el pecado del estado en que hablamos es el pecado de Adán, el primer pecado de Adán.
No el segundo, ni el tercero, ni los que continuaron, ¿cierto? Sino que fue el primero. Es decir, su primer pecado de desobediencia en el jardín del Edén. Y ese pecado, hermano, fue el que trajo la muerte a toda nuestra descendencia, a todos nosotros. Esto nos lleva a considerar un punto importante, que somos pecadores en 4 diferentes maneras. En primer lugar, somos pecadores por cometer actos pecaminosos. En segundo lugar, también somos pecadores por naturaleza. Ya, eso debe entenderlo usted, por naturaleza. El pecado no nos convierte en pecadores, ¿ya? Sino que pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Yo soy pecador, por eso soy una máquina de pecado. No es que pequé y, pequé, ahora soy pecador. No, al revés. Tercer lugar, nos encontramos en un estado de pecado. Somos pecado. La carne es igual a pecado. Ese es nuestro estado. Algunos de perspectiva de eso mismo, ¿cierto? Podría decir, no, yo habito en un cuerpo equivocado. Habito en un cuerpo de pecado, pero yo no soy pecador. Está buena, ¿eh? Yo no soy pecador, pastor. Habito en este cuerpo que es distinto. Pero yo no quiero habitar en este cuerpo porque yo no soy pecador. Próximamente en las iglesias, hermano. Entonces Dios ha declarado la totalidad de la familia humana bajo pecado. La totalidad. Recuerden que leímos, no hay justo ni aún uno. Ninguno hay justo. Y número 4, usted y yo somos pecadores también por imputación. Es decir, que Adán actuó por la raza humana porque era la cabeza de la misma. O sea, Adán nos imputó el pecado a nosotros por medio de él. Entonces, en base a la supremacía federal de Adán, que ahora Dios puede salvar a aquellos que creen en Cristo por medio de la supremacía federal de Cristo. Tenemos a un hombre que es carnal, Adán, y tenemos al postrer, ¿cierto? Adán, que es espíritu, espiritual. Entonces Adán y Cristo son los representantes de la raza humana. Adán, la cabeza natural de la raza humana, y su acto de desobediencia hundió a todos sus descendientes en el pecado. Todos somos pecadores por el pecado de Adán. El pecado de Adán nos fue imputado, lo que Adán hizo, lo hicimos también nosotros. También ese punto debe estar claro en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios también pudo habernos puesto a todos nosotros en el huerto del Edén. Después de que Adán pecó, ¿cierto? Ya no dio resultado. Salió fallado. Como decimos siempre, el primero sale fallado. Ya voy a poner a José ahí. José, tengo más esperanza en él. ¿Qué hubiera hecho José? Lo mismo. Hubiéramos hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, hermano. El pecado está en nosotros. Entonces no podemos pensar de que nosotros nos hubiéramos portado mejor que Adán. Que yo hubiera estado pendiente de Eva. Como lo estoy ahora de mi esposa, ¿cierto? Que me preocupo de ella. No, usted se preocupa de su esposa porque Adán pecó y ese es el ejemplo. Y eso acarrió todo en este tiempo, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Y yo por medio de la escritura yo sé que tengo que preocuparme de mi esposa porque Adán no se preocupó de ella. ¿Se fijan? Entonces uno podría decir, no, yo lo haría. No, hermano, saquémonos eso de nuestra cabecita de pollo. Porque no va a ser así. Entonces el pecado de Adán nos fue imputado por su desobediencia a la justicia de Cristo, que nos fue imputada por su muerte. El pecado de Adán nos fue imputado a nosotros por la desobediencia de él. Nos ha sido imputada el pecado por medio de Adán. Y la justicia de Cristo nos fue imputada por su muerte en la cruz. El postrer Adán, que lo vamos a estar viendo. Entonces, Cristo es la cabeza de una nueva raza, ¿ya? Una nueva creación, la cual es la iglesia y su cuerpo. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo. Él es el único fundamento y por él somos nosotros nuevas criaturas, hermano. Por él. Pablo lo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 45 y 47. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu que da vida. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, o sea, es espiritual. Después todo se resume, hermano, en la espiritualidad, ¿ya? No en la carne. Sabemos que
El pacto antiguo era referente todo bajo la ley, ¿cierto? La mayor parte de que se integró la ley y era más, era en la carne, por decirlo de alguna forma. Ahora el nuevo pacto es espiritual, espiritual. Aunque estemos en la carne, ¿cierto? Pero es espiritual. Y tenemos una expresión, hermano, acá que dice mucho más y tiene un significado importante. Pablo dijo, tenemos mucho más en Cristo que lo que perdimos en Adán. Y esa expresión mucho más apareció primero en el verso 9 del capítulo 5, donde leemos con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Luego en el verso 10 también vemos la expresión, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, reconciliados seremos salvos por su vida. Mucho más, mucho más. A eso se refiere, hermano. Entonces el primer pecado de Adán fue un acto representativo. Adán actuó en nombre de toda la familia humana. Él nos representó. Es como si hubiéramos hecho una reunión, ¿cierto? ¿Ya quién nos va a representar en el huerto del Edén? Y Adán levanta la mano. Yo, ya, Adán. Adán va. Él nos va a representar a todos. Porque somos todos iguales, ¿cierto? Ya, Adán va. Entonces ese es el acto representativo que hizo él por la raza humana, hermano. Adán actuó en nombre de toda la familia humana. Todos pecaron en Adán. Y la evidencia de todo esto es obvia, como Pablo declara en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 21-22, diciendo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, por él entró la muerte. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Así como Adán, así como en Adán dice, todos mueren. ¿Ya? En Adán todos mueren. O sea, van todos rumbo a la muerte, todos. Cuando lo vimos en las doctrinas de la gracia, todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Todo el que esté en Cristo será vivificado, o sea, tendrá vida, vida eterna. Entonces la muerte vino por Adán. Si uno busca una prueba de que el primer pecado de Adán fue un acto representativo de la raza, consideremos que, o sea, porque un bebé muere, aunque no ha cometido un pecado, viene a ser, él pertenece también a la raza de Adán, y en Adán todos mueren. Dios no creó al hombre para morir si no tiene algo mejor en reserva para el ser humano. Y esta es la salvación, ¿cierto?, de Cristo, porque tenemos al primero Adán que nos imputó, ¿cierto?, ese pecado y por ende la muerte, y después tenemos a Jesucristo, quien por medio de él somos justificados por medio de su muerte. Es lo contrario. Después en el verso 13 dice, antes de la ley ya había pecado en el mundo. Había, ¿cierto? Obviamente, porque el hombre desde Adán es pecador. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Obvio, ¿cierto? Si no hay ley, no se inculpa de pecado. Si yo, por ejemplo, si no estuviera estipulado la ley del tránsito que pasarse una luz roja es una falta grave, yo me la podría pasar y no me pasa nada, ¿cierto? Porque no hay una ley que indique que eso es una falta grave. Pero como la hay, ahí tiene su boleto. Y como la hay, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque sé que va a haber una consecuencia. El pecado trae consecuencias, ¿ya? El pecado no hace que pierda la salvación, hermano. El pecado trae consecuencias a tu vida. Entonces, antes de la ley, es decir, desde Adán hasta Moisés, había pecado en el mundo, pero en aquel tiempo el pecado no era considerado una transgresión, sino una rebelión, ¿ya? Contra Dios porque no había ley. Entonces no podía haber un castigo si no había una ley. Por eso era una rebelión ante Dios. Y durante este periodo de pecado nos fue imputado, el pecado nos fue imputado al pecador. Y esto explica el por qué Dios no exigió la pena de muerte de Caín, que mató a su hermano, recuerden. No podemos imaginar entonces una acción más ruin y criminal como la que de Caín, cierto, que mató a su hermano Abel. Pero en aquel tiempo Dios aún no había dicho no matarás, o sea, no estaba la ley. Porque si hubiera sido no matarás, él hubiera estado muerto de una. Pero ¿qué hizo Dios? Puso una marca sobre Caín.
para protegerle. Un poco después encontramos que uno de los hijos de Caín, Lamec, explicó por qué habían matado a un hombre en Génesis capítulo 4, versos 23, 24, donde leemos, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido, y un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Lamec y sus palabras, ¿cierto? Su fanfarronería. Entonces aquella generación fue destruida en el diluvio porque estaba saturada de pecado, hermano. Por eso fueron destruidas esa generación. Los de esta generación eran incorregibles e incurables también. Dios vio la perversidad extrema de los hombres y actuó en conformidad a lo que vio. Dice el capítulo 6 del libro de Génesis, verso 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. En realidad eso es el hombre, ¿cierto? Ese es el ser humano. Maldad. Lo vemos hoy en día, ¿cierto? No hay mayor prueba. Entonces el modo de pensar de esta generación, hermano, estaba contaminado. Estaban entregados completamente a la maldad. Cuando leemos, ¿cierto? Cuando estaban en Sodoma y Gomorra, cuando llegaron estos ángeles a visitar, ¿cierto? A este hombre y fue todo el pueblo. ¿Por qué? Porque eran bonitos, atractivos, eran hombres, eran ángeles. Ese era el grado de perversión, hermano. Él les dijo, no, aquí están mis hijas, por favor. Ahí están. No, no queremos a tus hijas, queremos a los ángeles. Queremos estar con ellos. Entonces ese era el grado de perversión que había, hermano. Por eso Dios tuvo que actuar. Porque el modo de pensar estaba contaminado, entregados completamente a la maldad. Pero no eran transgresores. ¿Por qué? Porque no había ley. Fueron juzgados porque eran pecadores. Y es que todos los seres humanos pertenecen a una raza perdida, inclusive nosotros. Entonces puede ser que nos resulte difícil a nosotros aceptar esta realidad, hermano. Pero hemos nacido como parte de esa raza. No somos el producto de una evolución hacia adelante, como lo enseña, ¿cierto?, la teoría de la evolución. O en línea ascendente, mucho menos. No vamos en línea ascendente. Tampoco con evidencias de progreso, aunque vemos, ¿cierto?, que ha progresado mucho el mundo secular, la tecnología, los vehículos, todo lo que podemos ver, ¿cierto? Y en muy corto tiempo, hermano. El otro día recordaba cuando eh, yo nací en el año 83 y de que tengo uso razón del 90 por ahí, yo creo que será. Y desde ese tiempo, hermano, hasta el día de hoy, cuánto ha avanzado la tecnología de una manera increíble, increíble. Imagínense, más de 6.000 años de que existe la raza humana, en tan solo veintitantos años ha pasado todo esto, hermano. 24 años, sí, 24 años, más o menos. Entonces es increíble cómo todo avanza a paso agigantado, hermano. Eso sí ha evolucionado, pero el hombre sigue siendo igual, el mismo pecador. Usted lo coloque en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI hoy en día, es el mismo, el mismo. Y los pecados son los mismos, ¿ya? Los mismos. Entonces, no es que vaya con evidencia de progreso, sino que pertenecemos a una raza caída y necesitamos ser redimidos. Incluso la misma vida interior, la vida intelectual y del pensamiento humano se encuentra alejada de Dios. Alguien podría decir, bueno, entonces creo que Dios está obligado a salvarlos a todos. Alguien podría decir eso, ¿cierto? Pero Dios no está obligado a salvarnos, hermano, de ninguna manera. Supóngase que usted fuera a un viejo lago pantanoso cubierto de suciedad y sacara de allí una tortuga. Hay centenares de tortugas ahí en ese lugar, en ese pantano, que viven ahí. Pero usted escoge a una tortuguita. ¿Y qué hace con la tortuguita? La enseña a volar. Mire, la limpia, ¿cierto? La deja bonita, le pone alita y le dice, ya, bueno, la tortuguita. Luego esta tortuga va al lago y les dice a las demás tortugas, ¿no les gustaría a ustedes aprender a volar?
Y yo creo que esas tortugas, ¿cierto?, se reirían y dirían, no queremos aprender a volar, nos gusta estar aquí. Y esa es la condición del hombre perdido, hermano. Porque cuando uno le habla de Cristo a las personas, uno le habla de Cristo a la gente, ¿qué es lo que hace la gente? No, yo estoy bien aquí. Pero ¿no te gustaría esto, mira? ¿No te gustaría estar en Cristo, vivir otra vida, tener una salvación, tener algo tangible, ¿cierto? Aunque es por fe, aunque no hemos visto a Cristo, aunque no hemos visto a Dios, pero por medio de la Biblia tenemos algo tangible, algo que jamás se nos será arrebatado. ¿Y qué dicen ellos? No, otro día, para el otro domingo. Ahí voy. Cruz parcial. Pero la gente no quiere, hermano. La gente quiere estar ahí en ese lodo pantanoso, que están tranquilos, que están cómodos, que nadie los molesta, que nadie les dice nada, que la conciencia no los acusa, que están en el lodo, ¿cierto? En ese fango, ahí les gusta estar. Entonces, cuando llega la tortuguita a decirle que, oye, ¿no quieren volar? Es divertido, vamos para todos lados. No, déjanos aquí, estamos tranquilitos aquí. Y esa es la condición del hombre perdido, hermano. Los hombres no quieren ser salvos, los hombres están alejados de Dios. Por eso es falso, hermano, cuando alguien dice, oye, pero si alguien quiere arrepentirse y Dios dice que no, porque ya tiene a su escogido. Mi hermano una vez quiso arrepentirse y cómo Dios le dijo que no. Eso también es falso, hermano. Porque no existe tal cosa de que el hombre venga a arrepentirse. Lo que existe es que Dios llama por medio del Evangelio a los que han de ser salvos. Y esa es la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, ¿y qué pasa con todos los que se van al infierno entonces? Y los que quieren ser, los que quieren salvarse, es que nadie quiere salvarse, hermano. Nadie quiere ser salvo. Y ese es el punto crucial cuando hablamos de las doctrinas de la salvación. Todos van directamente al infierno, que es la justicia de Dios, ¿cierto? La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, entonces todos van rumbo al infierno. Pero en su paciencia, el Señor, en su sabiduría, en su gracia, en su amor y en su bondad, decide elegir a algunos para salvarlos. ¿Hay algo de malo en eso? A veces es un poco complicado entenderlo, hermano, pero así es como trabaja esto, así es como es la cosa. Entonces, los hombres están alejados de Dios. Y es una verdad que no penetra fácilmente en nuestra mente. Nos guardaría, nos agradaría, perdón, creer que somos seres extraordinarios, pero no es así. Por ello necesitamos ser redimidos, porque no somos seres extraordinarios. Recuerden que la palabra dice que el más inteligente, astuto, pensador, el más sabio de todos los hombres, es un ignorante al lado del más bajo de los ángeles, del menor de los ángeles, del más pequeñito. Es mucho más sabio que el sabio, el sumo sabio de la humanidad. Entonces, cuando nos creemos inteligentes, haremos ahí, hermano. Verso 14. Leemos el 13 para... ¿No que se ha pasado la hora? Ha pasado rápido la hora. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y como el pecado, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, perdón, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Del que habría de venir. ¿Quién habría de venir? El Señor. Entonces Pablo personifica acá en estos versículos a la muerte como personificó al pecado en los dos versículos anteriores, para dar mayor énfasis. El pecado y la muerte entraron en el mundo al mismo tiempo. La muerte fue el resultado del pecado. Pecó Adán, ¿cierto? Y entró la muerte en el mundo. Durante el intervalo desde Adán hasta Moisés, los hombres no cometieron el mismo pecado que cometió Adán, ni fue su pecado una transgresión de un mandato, ¿cierto? Como lo fue el pecado de Adán. Porque ese fue un pecado contra un mandato, el que cometió él. Sin embargo, el pecado de Adán llegó a ser el pecado de ellos, porque ellos murieron como murió Adán. La muerte, como es usada en este versículo, es evidentemente en un sentido total, o sea que afecta a todos los aspectos de la vida, todos. La muerte es usada como un significado triple en la escritura. Primero, tenemos la muerte física. ¿Muerte qué significa muerte?
estar separado de. Eso significa muerte. En este caso, obviamente, de la vida. Nos morimos, nos separamos de esta vida terrenal y nos vamos a la muerte, a la separación, ¿cierto? Donde está esperando nuestro Señor Jesús o está esperando, ¿cierto? El otro caballero. Dependiendo, ¿cierto? De cuál es su estado. Entonces, la muerte física, que se refiere solamente al cuerpo, significa una separación del espíritu y del cuerpo. Eso es. Llegó al hombre a causa del pecado de Adán. Gracias, Adán, otra vez. En segundo lugar, es la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios y una rebelión contra Dios. Heredamos esta naturaleza muerta de Adán. Estamos separados de Dios y como dice Efesios 2:1, estamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Nacemos muertos espiritualmente. Y en tercer lugar, tenemos la muerte eterna, es decir, la separación eterna de Dios. Y a menos de que el hombre sea redimido, este sigue inevitablemente, hermano, con ese rumbo. Esa es en tercer lugar, ¿cierto? La muerte eterna. Ahora, aquí se declaró definitivamente a Adán como una figura de Cristo. En los versos 15 y 17 se considera como una de las secciones más difíciles también de entender, hermano, de la Escritura. Porque habla de la dirección o la supremacía de Cristo. En verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. El énfasis, el contraste aquí, ¿cierto? Es aquel uno y los muchos que están en Adán, y aquel uno y los muchos que están también en Cristo. Y esta palabra mucho, hermano, revela que recibimos muchísimo más en Cristo que lo que perdimos en Adán, como lo acabamos de mencionar. Como dijo el autor de los Hebreos 11:13, hablando de los creyentes anteriores a la llegada de Cristo, dice Hebreos 11:13, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Quién? De todos los que habla, ¿cierto? En el versículo 11, del 1 al 12. Por la fe, ¿cierto? Habla de todos esos hombres. Pero todos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos. ¿Qué era lo prometido? El Mesías, el Cristo. Lo miraban de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Se fijan? Entonces el pensamiento aquí es que un solo hombre implicó en el pecado en una raza entera. Y en contraste de esto, un solo hombre trajo la justificación, Cristo. Uno nos metió, ¿cierto?, en un forro y nuestro Señor nos saca de ese forro. Dios por medio de Cristo. Verso 16. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues a causa de aquel solo pecado vino la condenación, pero a causa de muchos pecados vino el don de Dios. De muchos pecados, recuerden, muchos pecados, que hace justo a los hombres. Para simplificar, diremos que el significado de esta sección es el siguiente. Un solo acto de transgresión hundió en el pecado a toda la raza humana, que fue el de Adán. Un solo acto. Pero por otra parte, un acto de obediencia, es decir, la muerte de Cristo en la cruz, hizo posible que los seres humanos pudieran salvarse. El acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Eso tiene que quedar también claro, hermano. ¿Por qué? Porque fue Dios quien mandó a su Hijo a la cruz. ¿Ya? Dios, lo habla Isaías. Verso 17. Si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces Pablo declaró previamente en el versículo 14 que la muerte reinaba como un rey. La muerte llegó al trono por un solo hombre que cometió una sola ofensa, Adán, el pecado original, que implicó a la raza humana, a todos, nosotros, inclusive, ¿cierto? Aquí Pablo presentó entonces otro reino que es superior al reino de la muerte, y es el reino de la vida, el reino que nos entrega ya nuestro Señor Jesucristo, y ha sido ofrecido a todos los súbditos del reino de la muerte por medio de la abundancia de la gracia. Los hombres únicamente tienen que recibirlo. Entonces ese don viene por medio de nuestro Señor Jesús.
Algunas personas abandonan un país como refugiados, como asilados políticos, en muchos casos cuentan o pasan por sufrimiento, esclavitud o muerte. Abandonan su propio país para llegar a otro reino, un país que les ofrezca libertad y vida. En muchos casos han tenido que correr grandes riesgos al tratar de escapar. Así también hay muchas personas que están en el reino de la muerte y necesitan escapar al reino de la vida, al reino de Cristo. Pero Dios les ofrece un nuevo reino a quienes están en el reino de la muerte, a todos los que están afuera. Y esto cuando se habla de que Dios ofrece es cuando uno predica o cuando uno le habla a alguien. Ese es el ofrecimiento de Dios, por eso es para todo el mundo, que no distingue raza, nacionalidades, absolutamente nada. El Evangelio es para todos. Por eso él ofrece este nuevo reino a quienes están en el reino de la muerte, el mundo completo. Ahora no tienen que huir porque Él provee el pasaporte y la visa y dará entrada al reino por la vida eterna, pero no todos quieren esa visa, no todos quieren ese paso, ¿cierto? Esa redención. Verso 18. Así como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Tenemos aquí declarado el principio fundamental de la imputación del pecado, de la imputación de la justicia también. Esta es la doctrina de la supremacía federal de la raza en Adán y también en Cristo. Dios sabía que la raza humana haría en Adán, ¿cierto? Y por tanto, Él proveyó aún aquel entonces una nueva cabeza, a fin de que pudiera declarar justo a los pecadores perdidos, los cuales no tienen ninguna justicia propia. Recuerden que hubo un primer sacrificio en el huerto, que fue el de los animales. Desde ahí que comenzaron los sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos cuando pecaron se vieron desnudos y tuvieron miedo y se fueron a esconder. Y cuando Dios los encuentra, él se andaba arrancando, arrancó, y después él le dice, no, es que te estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces ahí hubo un sacrificio, el primer sacrificio para darle pieles a ellos para que se cubrieran. Entonces Cristo fue, como dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El cordero que fue inmolado, que fue entregado en sacrificio por cada uno de nosotros desde la creación del mundo. Génesis capítulo 3, verso 15 establece sin lugar a duda que Dios prometió a Adán y a Eva la venida de Jesucristo. Cuando le dice, cierto, que tú herirás en la cabeza y ella te herirá en el carcañal, haciendo referencia, cierto, a que vendría una prole, que vendría una descendencia, haciendo referencia a que vendría el Mesías por medio de la descendencia. Y el verso 19, así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Y en este versículo Pablo resumió su argumento sobre la supremacía federal. El acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto del pecado. Culpables. Entonces la obediencia de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz, que fue por obediencia, sino también su santa vida de obediencia en la voluntad del Padre. Todo lo que vivió en el paso de este mundo fue en obediencia al Padre. Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección lo que hizo posible que Dios declarara justo al pecador que cree en él. Por eso, hermano, era un punto crucial cuando estos hombres religiosos querían hacerle creer a todo el pueblo de Israel de que él no había resucitado. No, los discípulos robaron el cuerpo y se lo llevaron. Eso pasó. ¿Por qué? Porque sin resurrección no sirve de nada, ¿cierto? Todo esto. No hubiera servido de nada la muerte de Cristo. Pero no pudieron. Entonces fue la muerte de la cruz y la resurrección que hizo posible que Dios declare justo al pecador que cree en él. Cristo es muestra de justicia, mientras que Adán representa nuestro pecado y nuestra muerte. Ahí tenemos las dos comparaciones, hermano. Ya, Adán, que nos hizo caer en pecado, y gracias a él somos lo que somos. Y después vino, ¿cierto? Dios dijo, no, necesitamos algo más para esto. Y entregó a su Hijo y vino nuestro Señor Jesús, que dice acá el postrer Adán, ¿ya? Alma viviente, alma que vivifica, espíritu que da vida, que es nuestro Señor Jesús. Entonces ahí queda un poco más claro, ¿cierto? Cuando hablamos del primer y del segundo Adán. Oramos, damos gracias al Señor.
Eterno Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, nos acercamos en esta hora a su presencia. En primer lugar, para agradecer este día de vida que nos ha entregado. Gracias, Señor, por la vida, gracias por la salud. Gracias porque cada día está con nosotros, mi Señor, proveyendo nuestra mesa, proveyendo nuestro hogar, proveyendo nuestras familias, Padre. Muchas gracias, Señor, por todo lo que entregas. Por esa provisión del alimento y por esa provisión espiritual también, Señor, que tiene para cada uno de nosotros. Damos gracias, Señor, por tu vida. Damos gracias por todo lo que hace cada día en nosotros. Bendiga a cada uno de los que están en este lugar, Señor, en esta hora. Si alguno tuviera enfermedad, dolencia, tanto en la carne como en el espíritu, Señor, que su mano de amor, que su mano de misericordia venga a sanar esas heridas. Luego por la vida de mi madre, Señor, que está enferma aún, Padre, usted conoce, Señor, los propósitos, usted conoce los planes que tiene para con ella, mi buen Dios. Lo único que le ruego es que le dé fuerza, le dé ánimo, Señor, y le ayude en su proceso, Padre, en esta enfermedad, que como bien sabemos, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que te aman, Padre. Entonces te ruego, mi Señor, que aumente su fe, que aumente la fe de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Te amamos en esta hora por la vida de ella, Padre, para que su voluntad sea en ella, Padre amado. Guárdela, cuídela, Señor, si es su voluntad, sánela de toda esa enfermedad, mi Señor. Igual te rogamos por nuestra hermana Inés, que está mucho mejor. Gracias por la vida de ella, Padre amado, porque aún la tienes acá entre nosotros. Gracias por la vida de nuestra hermana Verónica también, que estaba por allá en Paredones, escuchándonos, mi Señor. Ayúdala, acompáñala y fortalécela también cada día, Padre amado. Oramos por nuestras autoridades, oramos por nuestro país, Señor, que cada día está peor, Padre Santo, pero todas estas cosas tienen que suceder y tienen que estar pasando porque así dice la palabra de Dios. Lo único que te rogamos es que nos des fe, que nos des confianza a nosotros para el día en que a lo mejor nos toque sufrir alguno de estos percances, Padre, podamos nosotros estar firmes en ti, Señor, y confiar de que todo pasa por medio de su voluntad, mi Señor amado. Bendiga a cada uno, Señor, de las autoridades de nuestro país, dele en su mente sabiduría, inteligencia, para poder gobernar conforme a las leyes, Señor, y no conforme a sus pensamientos. Damos gracias, Señor, por todo lo que has hablado en tu palabra. Y agradecemos, Señor, todo lo que cada día haces en nuestra vida y seguirás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús entregamos todo esto, Señor. Amén y amén.